150.000 kilómetros cuadrados de selva, ríos y llanos que se extienden sobre los departamentos del Bichada, Arauca, Casanare y Meta. Esta es la Orinoquía, uno de los paraísos naturales colombianos, en donde la descontrolada explotación mineroenergética y las plantaciones agroindustriales están afectando el entorno y la vida de las comunidades que allí habitan, entre ellos grupos indígenas que se han visto forzados a abandonar sus tierras. Tengan en cuenta que todo no es petróleo. Hay gente, hay vida, hay agua. El potencial de expansión agrícola en las tierras de la Orinoquía, el cual ha sido destacado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, junto a los 150.000 kilómetros cuadrados con manifestaciones de petróleo, han volcado los ojos de la industria a esta región. Por ello, organizaciones como el Instituto Humboldt han prendido las alarmas y han advertido sobre las afectaciones medioambientales. La Orinoquía tiene una diversidad muy particular, propia de las sabanas abiertas, de los ecosistemas herbáceos, de pastos, que es única y que es difícil de reconocer porque estamos acostumbrados a privilegiar los bosques como los ecosistemas que hay que conservar y que hay que manejar. Esos sistemas entonces están siendo transformados y están reemplazados por cultivos de palma de aceite, por cultivos forestales de acacia o de pino caribe o de eucalipto incluso, y por cultivos de caucho. Y en los sistemas agroindustriales, sobre todo por una combinación de maíz y soya, que se utiliza para producir alimentos concentrados, para alimentar cerdos y para exportar. Eso todo a escalas de inversiones, de grandes inversiones empresariales. Son iniciativas productivas muy importantes para la región, pero que han llegado muy rápido y que han generado unos cambios ecológicos que no conocemos muy bien. Ahora, el inversionista, cada quien por su lado, pues hace lo que viene a hacer, que es producir comida, incrementar su capital, y le corresponde al Estado regular adecuadamente la expansión de todos estos sistemas. Debido a eso, los ojos de grandes compañías, de grupos económicos están puestos en ella, y muchas de ellas ya tienen algunos proyectos que se han iniciado de unos años por acá, que han ocasionado un impacto social bastante grande, y adicionalmente a eso han generado un pasivo ambiental, un impacto al medio ambiente que todavía falta calcular. Además de las afectaciones medioambientales, está la historia de violencia y desplazamientos forzados que campesinos y comunidades indígenas han enfrentado en esta región. Recordemos, por ejemplo, masacres como la de La Rubiera en Arauca y la de Planas en el límite entre Meta y Bichada. La industria mineroenergética, en este caso específico de la explotación petrolera, lo primero que trae es un gran impacto socioeconómico, o sea, afecta a la sociedad y afecta a la economía de esa sociedad de manera radical, excluyente, porque allí esas zonas empiezan a sufrir el fantasma ese de que donde hay petróleo hay grandes dineros, hay grandes inversiones, cuando la realidad es otra. En las zonas petroleras nuestras está la miseria más grande que pueda encontrarse en ninguna otra zona. Uno puede comparar un pueblo petrolero con otro pueblo que viva de la ganadería o que viva de la agricultura y encuentras toda la dignidad en este pequeño pueblo que vive de eso frente a toda la indignidad que encuentras tú en un pueblo o en una zona donde se esté desarrollando un proyecto petrolero por las multinacionales. Uno de los ejemplos en la Orinoquía donde se ven los impactos de la industria de hidrocarburos sobre una población que solía dedicarse al agro y a la ganadería es Puerto Gaitán, municipio también conocido como la Meca del petróleo, donde la población aumentó de los 17.200 habitantes registrados por el DANE en el 2005 a 22.200 en el 2010, según los últimos datos de la alcaldía. Hoy en día
cualquier residente en Puerto Gaitán ya no quiere trabajar sino en el tema de la industria del petróleo. Entonces la ganadería, que ha sido tradicional, la agricultura, la agroindustria, se ha visto afectada porque ya nadie quiere ir a trabajar, por ejemplo, en las fincas o en las industrias agropecuarias, sino todo el mundo quiere tener una oportunidad en la industria del petróleo. ¿Por qué? Porque efímeramente consideran que trabajar 1, 2 o 3 meses da mejor resultado que trabajar 9 meses en una finca. Y eso a veces es complicado, es difícil, genera las afectaciones de orden público que hemos vivido en Puerto Gaitán, porque a veces no hay trabajo para todos y eso genera complicaciones que en últimas nos afectan la tranquilidad y la seguridad por la que vivíamos en épocas pasadas. Pues la gente cada día más se está poblándose por motivo de tener acceso a pues, la oportunidad de trabajos para la industria petrolera. Vienen de diferentes partes. Uno vienen de los 9 resguardos, están acá algunos esperando trabajos que les salieran. Entonces cada día más se está incrementando la población. El tema es que todo ese territorio y parte de esta gran Colombia en la que vivimos, tú y yo, eran de los indígenas. Lamentablemente todo el tema del desarrollo económico, social y político los ha trasladado a que se tengan que reunir en unos resguardos indígenas, en donde todo este territorio era de ellos. Tienen que tener en cuenta es el consentimiento, o sea, en últimas es el consentimiento libre, previo, informado, como muchos, digamos, estamentos internacionales lo han pronunciado y como muchos países han hecho efectivo eso. Colombia creen que el fin último es la consulta, sentar a 20, 25 indígenas y decirles, mire, tengo esto. O a veces algo peor, conversar con personas que a veces no representan las comunidades indígenas. Ha pasado, ha habido casos donde 1 o 2 líderes llegan y toman la decisión por 6.000, 7.000 indígenas. ¿Por qué más bien la vaina no se hace desde la dinámica de los pueblos indígenas? En mi resguardo, en muchos resguardos hacen asambleas generales y son los últimos o son la última instancia donde toma decisiones. Además de la falta de rigor en el mecanismo de consulta con las comunidades locales, las regalías son otro de los aspectos más cuestionados en las zonas de proyectos de explotación, no solo petrolera, sino también minera. En términos económicos, esta es una minería que de cada 100 pesos que le otorga al país en beneficios, en términos de impuestos y de regalías, el Estado colombiano, por exenciones tributarias, por beneficios al capital extranjero, le está devolviendo 200 pesos. Eso quiere decir que los colombianos estamos perdiendo, por cada 100 pesos que nos regalan, estamos perdiendo 100 que les estamos devolviendo a las transnacionales. Esto, por supuesto, no le sirve al país y los resultados en concreto están en que todos los años la economía del país tiene un déficit en sus cuentas internacionales de 13.000 millones de dólares. Esto es una cifra supremamente alta que si Colombia no perdiera esta cifra, tendríamos cómo solucionar el problema del desempleo en Colombia pagándole un salario mínimo a todos los desempleados del país durante un año. Por ejemplo, en Puerto Gaitán, que es el mayor productor de petróleo de Colombia y en donde la multinacional Pacific Rubiales extrae más de 220.000 barriles diarios del campo Rubiales, las comunidades y líderes locales dicen no ver reflejadas las regalías. Sí, claro, es una política nacional y producen regalías, claro que sí. El tema es hasta dónde esa porción de dinero que dejan como regalías, que no deberían ser regalías sino compensación, a la afectación del medio ambiente y a la alteración del orden público, porque eso genera la explotación del petróleo, son tan fundamentales o se equiparan con las afectaciones que realizan. Y que el alcalde que dice preocuparse por la comunidad debería mirar cómo solamente antes de la reforma de la ley de regalías a Puerto Gaitán le entraron 137.000 millones, no lo decimos nosotros, se lo dijo el mismo presidente de la CEPET en el diálogo social al alcalde. Y se justifica que mueran indígenas allí de hambre, se justifica que allí en ese puesto de salud, como lo mostró Semana, porque no es ni siquiera un hospital de primer nivel, allí nosotros sabemos que la realidad no hay servicios públicos, no hay saneamiento básico. O sea, allí no se han aplicado las regalías realmente a lo que debe ser. Si las regalías realmente se aplicaran
para los elementos que tienen que aplicarse, como es de servicios públicos, educación, saneamiento básico, salud, hoy Puerto Gaitán tendría otra realidad diferente. Es también una situación que crea dificultades y es señalada por las organizaciones sociales de que ni siquiera en el campo del empleo, bueno, y muchos economistas lo sostienen, ni siquiera en el campo del empleo estas inversiones aportan, en la industria petrolera aportan mayor crecimiento del empleo, tampoco se ve ese impacto en las regiones donde están las exploraciones y explotaciones petroleras. Ya vemos pues las resistencias, los paros cívicos. El día 9 de noviembre del 2011, trabajadores petroleros de Puerto Gaitán salieron a las calles a manifestar una vez más su inconformidad frente a los constantes incumplimientos de los acuerdos con la multinacional Pacific Rubiales y el gobierno nacional. La única que nos escuchó hasta el momento ha sido Pacific Rubiales. Es la única que nos se ha sentado con las mesas, ha dialogado y nos ha aportado para poder crecer como empresa, porque eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros buscamos con las empresas petroleras que nos ayuden a formar empresa, no que nos regalen, no que nos den, sino que nos ayuden a fomentar el desarrollo a nosotros como comerciantes. Yo solamente le invitaría a la misma presidenta del gremio a que se pare ahí en el puente del río Manacasía para que vea cuántas toneladas y toneladas de alimentos entran allí, hasta los huevos los compran afuera, con los que se alimentan los más de 25.000 trabajadores que hoy hay en el área. Entonces, realmente una empresa que quisiera el desarrollo regional le plantearía a ese gremio que realmente no únicamente pensara en cómo es, en pequeñas cosas, porque allí no hay, Pacific no le está comprando a Puerto Gaitán, eso es una mentira. Puerto Gaitán no es el único ejemplo. Otro de los casos donde las comunidades se han resistido a la entrada abrupta de proyectos petroleros es Lorito 1, plataforma ubicada en la vereda de Montecristo, en el municipio de Guamal, Meta. Allí, Ecopetrol amenaza con perforar un pozo a tan solo 100 metros del río Humadea, declarado Patrimonio Turístico y Cultural del Meta. Hay 4 solicitudes de audiencia pública ambiental para el pozo Lorito 1 y hasta la fecha la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no ha adjudicado fecha. Vale la pena también anotar que desde la última semana del mes de abril a esta fecha la plataforma ha presentado en 2 ocasiones una inundación desmesurada y muy preocupante. Nosotros no entendemos, la Corporación Ambiental del Departamento de Cormacarena y la Gerencia Ambiental en noviembre del año pasado emitieron conceptos técnicos manifestando que es inconveniente perforar en esa zona. La Defensoría del Pueblo ofició a Ecopetrol en enero invocando 7 tutelas en donde queda claro que cuando el recurso hídrico es destinado para consumo humano debe ser priorizado por encima de cualquier interés comercial o industrial, pero nada de eso ha valido. Y es por ello que las comunidades de Humadea, Castilla la Nueva y Guamal ya cumplen más de 5 meses de resistencia pacífica para no dejar entrar el taladro de Ecopetrol. No queremos petróleo, queremos agua. Sin agua no hay vida. Ecopetrol es un monstruo aplastante de comunidades que hace cambiar el origen, la cultura de todas las comunidades. Y es que los casos de comunidades que han emprendido procesos de resistencia a proyectos mineroenergéticos no son pocos. Se han activado y se han fortalecido una serie de procesos de resistencia contra la locomotora, por ejemplo en el caso de Santurbán, que lograron frenar un proyecto de minería a cielo abierto en un páramo que iba a poner en jaque la producción de agua para más de 2 millones de colombianos.
Recientemente en el Tolima hemos visto un proceso muy interesante, una consulta popular que se hizo en Piedras, en el cual el 98% de la población salió a rechazar el proyecto minero a gran escala de una empresa que se llama AngloGold Ashanti. Y pues el gobierno, como ha respondido a esto, es intentando desconocer esta consulta popular y este sentimiento ciudadano. También recientemente los habitantes de La Guajira vinieron un proceso de resistencia muy interesante para evitar que el Cerrejón, que es la empresa de carbón más grande que hay en Colombia, desviara un río, que es el río Ranchería, lo desviara a 25 kilómetros, porque debajo del río hay 500 toneladas de carbón, y esto se logró pues gracias también a la movilización social y al proceso de resistencia tan grande que hubo en La Guajira. Y yo creo que así en muchas partes se vienen dando ejemplos de este tipo. Acabamos de salir, estamos todavía en un paro minero realizado por mineros nacionales que están en contra también de la locomotora mineroenergética porque los está sacando de sus territorios. ¡Viva Marmato y el resto de municipios mineros! ¡Que viva la lucha de los mineros tradicionales! ¡Abajo Santos y su locomotora minera! Entrega de recursos, olvido del Estado, indolencia de las transnacionales que han generado protestas como estas, que han sido reprimidas por la fuerza pública que custodia las cómodas instalaciones petroleras. Dentro de las preguntas fundamentales están: ¿qué le queda a Colombia tras entregar sus recursos no renovables? ¿Quiénes se están beneficiando de las actividades de explotación de estos recursos? Indiscutiblemente que a quien beneficia en forma directa es a los inversionistas extranjeros, porque si no, no estarían trayendo sus inversiones a Colombia, donde hay ciertas circunstancias difíciles, como es la presencia de movimientos insurgentes, de grupos guerrilleros, la resistencia de, como tú decías, de las poblaciones, algunas poblaciones indígenas, resistencias de poblaciones, resistencia de las organizaciones sindicales. La política energética del país siempre ha sido guiada desde los años 90 por el pensamiento neoliberal. Es decir, ha sido una política que tiende a favorecer al sector privado porque ha sido una política dedicada a la privatización de todo lo energético. Es muy poco lo que queda hoy en el país precisamente de empresas públicas. Y además esa política ha tendido a favorecer no solamente el capital privado nacional, sino el capital privado internacional, fundamentalmente, dándole ventajas muy grandes. Por ejemplo, en el sector minero las ventajas para las compañías mineras son muy buenas, tasas de realidad muy bajas, subsidios que ayudan mucho al buen. Las condiciones aquí son muy buenas para las empresas multinacionales en minería y energía. Por eso es que viene tanta inversión extranjera al país, no es porque el país sea muy, crece mucho, que eso no es cierto, viene simplemente porque aquí tenemos unas ventajas excesivas con respecto a la inversión extranjera comparada con otros países del mundo. Se debe privilegiar la minería que ya se hace en Colombia, que es la minería nacional, artesanal, pequeña y mediana, que es una minería que es tradicional, que ha estado en esos territorios y que ha creado un tejido social en las regiones durante décadas y durante siglos. Y una política no debe, como ocurre en estos momentos, no debe ser una política de arrasamiento a este tipo de actividad para despejarle el camino a las transnacionales, sino todo lo contrario. Debe ser una política que como aspecto fundamental defienda, proteja y ayude a mejorar las prácticas de esta minería nacional. Y bueno, si esa minería se puede complementar con una minería realizada por extranjeros, pues tendrá cabida, pero no como ocurre hoy, que es al revés, y es la minería transnacional primero y los colombianos después. Precisamente esa política de beneficios a la inversión extranjera que ha caracterizado a Colombia desde los años 90 fue potencializada con lo que el gobierno de Juan Manuel Santos ha denominado la locomotora mineroenergética. El sector minero energético responsable y sostenible es el principal financiador de la transformación que estamos teniendo en Colombia. La idea de la locomotora mineroenergética que propuso Santos
de crear empleos y de traer desarrollo, significaba pues que Colombia iba a recibir una serie de beneficios de esta actividad mineroenergética realizada a manos de las empresas extranjeras, y los hechos concretos lo que están demostrando es que no nos está quedando, no solamente no nos queda lo suficiente en regalías y en impuestos, sino que además el Estado les está devolviendo una muy buena parte de lo que están pagando en beneficios, pero además no se están contabilizando los impactos ambientales, no se está contabilizando los impactos sociales que está generando, y al no contabilizarse esto, pues podríamos decir que si lo contabilizáramos eso sería una pérdida mayor para los colombianos, que nos permitiría concluir con absoluta certeza que hoy los colombianos estamos regalando los recursos naturales que son no renovables y les quedamos debiendo a esas empresas. El gobierno pues ha planteado como una de sus políticas principales el convertir a la minería en una locomotora para el desarrollo del país, que está creando muchas dificultades no solamente en el campo económico. Ya conocemos pues el debate en torno a los efectos de la enfermedad holandesa, o sea, el efecto en otros campos de la economía, como la industria, la agricultura, que va de capa caída, el mismo comercio, ¿ya? Y también el efecto en el medio ambiente y los efectos sociales. Estamos viendo pues la cantidad de protestas en el país. Comparativamente con otros países de la región, Colombia ha implementado un modelo de explotación de recursos energéticos que muy poco beneficia al país, prácticamente nada, pues no alcanzaría ni para cubrir los costos de los pasivos ambientales. El modelo que se aplica en Colombia por parte del gobierno, que es el que dirige la política petrolera, tanto en la actividad de exploración, en la actividad de explotación y en la actividad de distribución y en la actividad de importación, ¿cierto? Es un modelo muy diferente al modelo que se está aplicando en los países vecinos. Los países vecinos, pues su modelo es un modelo que permite precios más baratos, más bajos de los combustibles, y los excedentes pues son altos, que deja para los recursos fiscales del Estado esta actividad. Pero, por ejemplo, en Bolivia tomó una decisión, y es que es el Estado el que más gana en la extracción de minerales. Es una cosa que es absolutamente lógica y obvia para cualquier nación democrática en el planeta, y es que si ellos son los dueños del recurso natural no renovable, deberían ser los que más ganan. Entonces, más o menos la proporción que hay en Bolivia es que la renta del Estado en la actividad mineroenergética es del 70% y a las transnacionales les queda el 30%. A nosotros nos queda menos del 20% de la actividad mineroenergética como lo que se conoce técnicamente como government take. En Ecuador es un caso interesante porque por ley el Estado tiene que ser, de todos los proyectos mineroenergéticos, el Estado tiene que ser el dueño de al menos el 51%. ¿Sí? O sea, el Estado tiene que tener la mayoría en las ganancias y en el control de los proyectos mineroenergéticos, y las multinacionales o las empresas privadas que quieran operar esos proyectos en ningún caso van a tener más del 49%. El mayor productor de cobre de Chile es una empresa estatal. Eso significa que las mayores ganancias de la extracción de cobre siempre van a ser para el Estado chileno. Argentina es muy interesante porque Argentina, después de muchos años, nacionalizó nuevamente su empresa petrolera, YPF, Yacimientos Petrolíferos Argentinos, que fue, pues, digamos, un avance supremamente importante para revertir las políticas neoliberales en Argentina. Pero incluso México, que es un país tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, es un país donde su empresa petrolera sigue siendo una empresa estatal. Y los regímenes impositivos han cambiado. En Bolivia han cambiado los regímenes impositivos, o sea, aumentaron la tasa de impuestos y de regalías. Y mire, ya ha logrado crecer más Bolivia por eso, ¿no? Pero lo han irrigado. El asunto es que ha irrigado esos recursos a sus economías para crecer realmente, ¿no? Entonces, eso han logrado superarlo. O sea, es un ejemplo ya de lo que están haciendo nuestros vecinos, ¿no? En síntesis, minería sí, pero no así. Es lo que proponen algunos analistas. No nos oponemos a que en Colombia haya minería, pero esa minería debe definir como aspecto fundamental que sea una minería al servicio de los intereses nacionales, que defienda la soberanía del país y que defienda, entre otras cosas, también la autonomía territorial. Esto implica que es el Estado colombiano de manera soberana y de manera autónoma el que debe definir en dónde se hace minería y en dónde no,
cuánta minería se hace, porque no es la cantidad de minería que quieran hacer las transnacionales, sino la minería que sea necesaria para beneficiar al país y para que le sirva a los intereses de todos los colombianos. El tamaño de la explotación, insisto, en dónde se hace minería y en dónde no se hace minería, y que esa minería que se va a hacer en el país tiene que fundamentalmente dejarle más renta al Estado que a las transnacionales. O sea, el Estado, como es el dueño del recurso natural no renovable, debería ser el que más gana con esta actividad mineroenergética. Ese es el tipo de minería que nosotros consideramos que serían unos lineamientos, unos criterios generales de lo que sería una verdadera política minera al servicio de la nación y no la que hay hoy, que es al servicio del capital extranjero. Casi el 60% de nuestro territorio, y específicamente allí en la zona de la Orinoquía, ha sido entregado en concesión por los bloques, por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pero también por la Agencia Nacional Minera, en términos de que hoy en la zona de la Orinoquía no solamente hay prospectiva petrolera, allí hay también prospectiva minera, pero también está asociado a esto una situación bien grave, dos situaciones bien graves. Uno es el recambio de cultivos, de alimentos por monocultivos de lo que se conoce hoy como biocombustibles, y eso indudablemente con una lógica perversa. Hoy inclusive las multinacionales petroleras le dicen al país y al mundo que ellos pagan su deuda ambiental sembrando, por ejemplo, palma africana, sembrando caucho, sembrando grandes extensiones de yuca agria o remolacha o caña de azúcar, pero con el único fin de cambiar alimentos por biocombustibles, por combustibles. Y sobre esto, entonces, en una lógica perversa, plantean que ellos, al estar sembrando esto, están generando y están pagando la deuda ambiental que generan con la mala explotación petrolera. Allá al fondo observamos la vegetación del llano, que eso es moriches. Vemos los potreros con el ganado, porque los llanos es ganadero por su extensa llanura. Y vemos al frente el otro contraste en lo que se está convirtiendo los llanos orientales, en industrialización para extraer el biocombustible.